trabajo especial de grado para optar al título de anestesiología de la Universidad Central de Venezuela, el cual se denomina histerectomía abdominal, evaluar el dolor postoperatorio comparando anestesia general con propofol remifentanilo versus sevoflurane y remifentanilo, y cuyas autoras somos la doctora Dulcinea Nuel y mi persona, la doctora María Alba Flores, y el autor, el doctor Luis Miguel Novoa Zurá. El dolor agudo postoperatorio es un síntoma esperado e inevitable del paciente quirúrgico que aparece como consecuencia de la estimulación nociceptiva resultante de la agresión directa o indirecta del acto quirúrgico. Y que por supuesto trae como consecuencia aumento en la mortalidad de los pacientes, principalmente por problemas respiratorios, complicaciones tromboembólicas, aumento de la estancia hospitalaria y aparición de dolor crónico. Existe una vinculación indirecta entre la técnica anestésica y la aparición de dolor postoperatorio. La anestesia general endovenosa con propofol, en contraste con las técnicas generales inhalatorias, además de tener numerosas ventajas, así como dolor postoperatorio en pacientes sometidos a cirugía mayor. Se ha postulado que esto es resultado de la acción que ejerce el propofol sobre los receptores en el de aspartato de glutamato en las neuronas del hipocampo y en las neuronas encargadas específicamente de la nocicepción en el núcleo parafascicular del tálamo. Se estima que aproximadamente el 75% de los pacientes quirúrgicos experimentan cierto grado de dolor postoperatorio. Y a pesar de esto, el manejo inadecuado del dolor es muy común y puede tener graves implicaciones. Y a pesar de que existan diversas técnicas para el tratamiento del dolor postoperatorio, como las técnicas regionales, técnicas analgésicas sistémicas, analgesia preventiva o analgesia multimodal, lo que sí es cierto es que en la génesis del mismo, el manejo anestésico tiene una gran influencia en la severidad de su magnitud. Los anestésicos volátiles producen hiperalgesia postoperatoria, en contraste con el propofol, que puede tener efectos analgésicos. Por ello, nos planteamos el siguiente problema. ¿Tendrán las pacientes sometidas a histerectomía abdominal menor dolor postoperatorio bajo anestesia general con propofol, remifentanilo, cuando es comparado con sevoflurane y remifentanilo en el Hospital General del Este, Dr. Domingo Luciani, durante el mes mayo-julio de 2015? El control satisfactorio del dolor postoperatorio sigue siendo un reto importante en el ámbito quirúrgico. Cabe destacar que la histerectomía abdominal es un procedimiento quirúrgico muy común. Solamente en Estados Unidos se realizan aproximadamente 600.000 histerectomías al año, dejándolo como el segundo procedimiento quirúrgico más común en mujeres en todo el mundo. En el Hospital General del Este, Dr. Domingo Luciani, en el año 2014 se realizaron 280 histerectomías abdominales. Y en este sentido, la histerectomía abdominal es un procedimiento quirúrgico con elevada incidencia en dolor postoperatorio por múltiples factores. Los anestésicos volátiles incrementan la sensibilidad al dolor a bajas concentraciones durante el despertar anestésico, mientras que el propofol tiene propiedades antinociceptivas mediadas por receptores cannabinoides CB1 y CB2 en modelos animales. Por ello, la finalidad del estudio es confirmar si la anestesia general endovenosa con propofol tiene alguna influencia en el dolor postoperatorio en estas pacientes. Previo a nuestro estudio, en el año 2010, TAN y colaboradores realizaron una investigación a la que denominaron pacientes para cirugía ambulatoria anestesiadas con propofol tienen menor dolor postoperatorio que aquellas anestesiadas con sevoflurane. En este estudio, en el que incluyeron 80 pacientes, las cuales fueron sometidas a cirugías laparoscópicas diagnósticas, fueron divididas en dos grupos para el mantenimiento anestésico, de manera aleatorizada. Un grupo para mantenimiento anestésico con propofol y un grupo para mantenimiento anestésico con sevoflurane. Al término de la cirugía y la llegada a UPA, la cual se designó como hora cero, estas pacientes fueron evaluadas por 6 parámetros. 1, la escala visual análoga, la escala de sedación, la escala de recuperación de la calidad de vida
consumo postoperatorio y acumulado de morfina y requerimiento de analgesia. Durante la primera hora, estos pacientes fueron evaluados cada 10 minutos con todos estos parámetros, posteriormente a la hora, luego a los 90 minutos, 2 y 4 horas. La conclusión de este estudio, o la conclusión que ellos llegaron, es que los pacientes anestesiados con propofol, que tuvieron mantenimiento anestésico con propofol, tuvieron menos dolor postoperatorio que aquellas anestesiadas con sevoflurana. Por otro lado, también en el año 2010, Shin y colaboradores, tomando en cuenta de que a pesar de que el remifentanilo provee de una analgesia profunda durante la cirugía, también produce hiperalgesia y tolerancia en el postoperatorio. Por ello, ellos se plantearon como objetivo determinar si la anestesia, el mantenimiento anestésico con propofol o sevoflurane tenía alguna influencia en el dolor postoperatorio cuando la anestesia era balanceada con remifentanilo. En este estudio, en el que incluyeron a 214 pacientes, las cuales fueron sometidas a cirugía para cáncer mamario, fueron divididas aleatoriamente en 4 grupos. 2 grupos que recibieron mantenimiento anestésico con propofol más remifentanilo y 2 grupos que recibieron mantenimiento anestésico con sevoflurane y remifentanilo. El grupo PH, a que denominaron PH, recibieron una concentración, una dosis, una infusión continua de remifentanilo controlada por TSI para lograr una concentración efectiva en el sitio de 4 nanogramos por ml. Y el grupo PL recibió una dosis más baja, una infusión continua más baja de remifentanilo controlada por TSI para lograr una concentración efectiva en el sitio de 1 nanogramos por ml. Por su parte, el grupo SH, que fue el grupo que tuvo mantenimiento anestésico con sevoflurane, recibió una inducción anestésica con tiopental sódico a 5 miligramos por kilogramo peso, más remifentanilo también a una infusión continua controlada por TSI para lograr una concentración efectiva en el sitio de 4 nanogramos por ml. Y el grupo ASL, por su parte, recibió entonces una inducción anestésica con remifentanilo, pero a 1 nanogramo por ml. Se pegó. Gordy. Tú. Tomás, la tuya. Shea y colaboradores en el año 2010 también realizaron otro estudio en el que compararon el dolor postoperatorio entre pacientes que recibieron anestesia general con propofol y pacientes que recibieron anestesia general con isoflurane, las cuales fueron sometidas a histerectomía o miomectomías abdominales. Fueron 80 pacientes, las cuales recibieron un grupo anestesia general con sevoflurane más fentanilo y el otro grupo propofol más fentanilo. Además, al término de la cirugía, ellos escogieron varios pacientes al azar para recibir spray intranasal de nicotina y otros para recibir spray intranasal de placebo. El resultado de este estudio arrojó fue que los pacientes anestesiados con propofol tuvieron menor dolor postoperatorio que aquellas anestesiadas con isoflurane y que la nicotina por spray intranasal no tiene ningún efecto en el dolor postoperatorio. Fasulaski y colaboradores también en el año 2008, realizaron un estudio en el que compararon los requerimientos analgésicos y el dolor postoperatorio en pacientes también sometidas a histerectomía o miomectomías abdominales anestesiadas con sevoflurane, deflurane o propofol. El resultado de este estudio arrojó que no existió ninguna diferencia en el dolor postoperatorio entre los 3 grupos de estudio. El objetivo general de este estudio es evaluar el dolor postoperatorio comparando la anestesia general con propofol remifentanilo versus sevoflurane remifentanilo en pacientes sometidos a histerectomía abdominal atendidas en el Hospital General del Este, Dr. Domingo Luciano, durante los meses mayo-junio de 2015. Y los objetivos específicos fueron evaluar el dolor postoperatorio utilizando la escala visual análoga, comparar el dolor postoperatorio entre ambos grupos de estudio, comparar el consumo postoperatorio de morfina
entre ambos grupos de estudios y describir la presencia de los efectos adversos en los grupos. Ok, continuamos entonces con la metodología de nuestro trabajo de grado. El tipo de estudio fue de tipo analítico y comparativo. El diseño fue de tipo prospectivo, simple, ciego y aleatorizado. La población estuvo conformada por 97 mujeres adultas con edades comprendidas entre 21 y 60 años que fuesen a ser sometidas a histerectomías abdominal abiertas en el Hospital General del Este, Dr. Domingo Luciani. La muestra fue de tipo no probabilística y deliberada, conformada por 48% de la población total, que representó un 49% de la población, que cumpliesen los criterios de inclusión, y estas luego fueron divididas en dos grupos de 24 pacientes cada grupo. Entonces, 24 pacientes fueron manejadas con propofol remifentanilo y 24 pacientes fueron manejadas con sevoflurane remifentanilo. Pase a la siguiente lámina. Yo creía que lo podía hacer. No. Disculpa, La anterior. Entonces, ajá. ¿ese? No, esa es lo que acabo de decir. No. Esa es la que viene. Esa es la que viene, lo que quieren que viene. No, bueno, está bien. Inclusión. Los criterios de inclusión que nosotros realizamos fue pacientes ASA 1 y ASA 2 que tuviesen edades comprendidas entre 21 y 60 años, que fuesen a ser sometidas a anestesia general e inducción endovenosa y que fueran a una cirugía electiva de histerectomía abdominal abierta. Siguiente. Los criterios de exclusión fueron pacientes que tuviesen desórdenes psiquiátricos y neurológicos, que fuesen obesas con un índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos por metros cuadrados, pacientes que tuviesen historia de abuso de drogas o uso crónico de opioides y sedantes, pacientes que fuesen alérgicas a algún fármaco que fuéramos a emplear en el estudio, pacientes con enfermedades cardiovasculares como infartos, bloqueos, arritmia, insuficiencia cardíaca. Siguiente. Pacientes. Siguiente lámina. No, de verdad eso es en serio. O sea, si hay mal en internet, pero aquí en internet es bueno. Siguiente lámina. Ya va que te quedaste como congelada. Entonces estamos llamando al chico para que arregle aquí. Bueno, pero creo que ya se arregló. Ay, yo creo que ahí ya se arregló. Bueno, pásala y sigo hablando. Ya va, que Mari salió. Es el problema de la tecnología estadounidense. La del primer mundo. La del primer mundo. Es la tuya, princesa, porque aquí es excelente el internet en esta universidad. No, Aquí en Chilito estamos bien también. En Ah, Chilito no hay problema de internet. ¿en serio? No. Aquí en Chilito no existe eso. Aquí no hay problema. Eso no existe. Bueno, Aquí que la vida es muy clara nada más. si quieres hablar, Bueno, pero sí, pásala. es el de ella, porque tú tienes problemas de internet en Mississippi. Por supuesto. Enfermedad, ajá, entonces sigo. Pacientes que tuviesen enfermedad pulmonar tipo EPOC o que hubiesen tenido infecciones respiratorias 6 semanas previas a la cirugía, pacientes que fuesen alérgicas a la proteína del huevo, pacientes con historia de glaucoma de ángulo cerrado y con consumo de analgésicos 48 horas previas a la cirugía. Siguiente. El procedimiento de nuestro estudio.
Las pacientes llegaban al área de preanestesia, donde eran informadas acerca del procedimiento y eran informadas y se les enseñaba la escala visual análoga. Luego se hacía la cateterización de 2 vías periféricas y se colocaban 2 soluciones de 500 mililitros de 0,9, soluciones de 0,9%. Esto era 30 minutos antes de la intervención. Luego se realizaba la premedicación con midazolam de 1 a 2 miligramos, ranitidina 50 miligramos, ketoprofeno 100 miligramos, ondansetron 8 miligramos y dexametasona 8 miligramos. La monitorización se realizó ASA 2 más BIS. Luego se procedió a la inducción anestésica con lidocaína 2 miligramos, fentanyl 2 microgramos, propofol 2 miligramos y bromuro de rocuronio 0,6 miligramos por kilo. Siguiente. El manejo anestésico se realizó de 2 formas. El grupo propofol remifentanilo utilizó propofol, donde se utilizaron dosis para mantener el BIS entre 40 y 50, y se utilizó remifentanilo a una dosis de 0,1 microgramos kilogramo minuto. Y para el grupo sevoflurane, se tituló sevoflurane para mantener un BIS entre 40 y 50, y se utilizó una dosis de remifentanilo de 0,1 microgramo kilogramo minuto. La extubación se realizó utilizando Sugammadex, 2 miligramos por kilo. Estas pacientes luego eran trasladadas al área de recuperación, al área a UPA, donde se evaluaba el dolor a las 0 horas y luego cada 30 minutos la primera hora, luego a las 2 horas y a las 4 horas. A las 4 horas eran trasladadas al área de hospitalización donde se evaluaba el dolor, a las 8 horas, a las 12 horas y a las 24 horas. En caso de que estas pacientes presentaran dolor, el rescate se hacía con 2 miligramos de morfina, y esto era cuando entonces el EVA que presentaban los pacientes era mayor a 5, y se utilizaba morfina para disminuirlo por lo menos a 4. Siguiente. Siguiente lámina. Pero es que no sabemos qué está diciendo. Ahora creo que sí. Los resultados. Vamos a comenzar con el resultado según la edad, el riesgo quirúrgico y el índice de masa corporal. Tenemos que del total de la muestra se registró un promedio de edad de 44.3 años, con una edad mínima de 31 años y una edad máxima de 60 años. El intervalo de edades que fue más frecuente fue las edades entre 31 y 40 años, y esta se estuvo en la misma proporción en el grupo propofol y en el grupo sevoflurane, con 10 pacientes cada uno. Con respecto al ASA, fueron más frecuentes las mujeres con un estatus físico ASA 2 con un 58.33%. Y estas fueron más frecuentes, esto se vio más frecuente en el grupo propofol con 28 casos. En cuanto al índice de masa corporal, vemos que el promedio se registró en 27.7 kilogramos por metro cuadrado. Siguiente. Ya va. Ay, Dios mío, no tomes. Pero aquí. Yo la sigo viendo. Hola. Luego ahí tenemos, la comparación. Aquí tenemos el diagrama de barras para comparar el dolor postoperatorio entre ambos grupos de estudio. Podemos ver que en el diagrama de barras el azul claro está representando el grupo propofol y el azul oscuro está representando el grupo sevoflurane. Pueden ver que el grupo propofol a las 0 horas presentó la mediana de EVA más bajo, y luego a partir de las 2 horas el EVA se mantuvo. En el grupo sevoflurane también pudimos observar que a las 0 horas se presentó la menor mediana de EVA y que la mediana de EVA más alta se presentó a la hora.
comparando estos dos resultados o comparando los dos grupos, vemos que a las 0 horas la mediana de EVA fue mayor en el grupo sevoflurane, pero esto fue estadísticamente no significativo. Vemos también que a los 30 minutos la mediana de EVA fue mayor también en el grupo sevoflurane, lo cual sí fue estadísticamente significativo, y a la hora vemos una diferencia bastante mayor en el grupo sevoflurane con respecto al grupo propofol, siendo estadísticamente significativo. A partir de las 2 horas vemos cómo prácticamente se iguala la mediana de EVA. Siguiente. Ahora tenemos las tablas para hacer la comparación del consumo postoperatorio de morfina entre ambos grupos. Tenemos la primera tabla que está a mano izquierda, a mano superior izquierda, que es la tabla que representa Entonces, el grupo sevoflurane requirió morfina. Este resultado fue estadísticamente significativo, encontrándose asociación directa entre el uso de morfina y el fármaco utilizado para el manejo anestésico. Luego, entre la primera hora y la cuarta hora, tenemos que 54.17% de las pacientes requirieron morfina, siendo también más frecuente con un 33.3% en el grupo sevoflurane, como podemos observar en la tabla. Luego, a partir de la quinta a la octava hora, igualmente, ahí tenemos que 72.92% de las pacientes requirieron uso de morfina, e igualmente fue mayor en el grupo sevoflurane con un 39.58%. Y a partir de la novena a la 12ª hora, aquí vemos que 27.08% de las pacientes requirieron morfina, aquí siendo más frecuente en el grupo propofol con un 16.67%. Siguiente. Y luego, como otros resultados, tenemos la presencia de los efectos adversos en los grupos de estudio. Tenemos que, como efectos adversos en general, estos se presentaron en un 37.5% de nuestra muestra, siendo más frecuente en el grupo sevoflurane, como vemos en la barra roja, con un 25%. Luego, tenemos que también observamos náuseas en un 29.7% de la población, siendo más frecuente también en el grupo sevoflurane con un 20.83%. Se presentó también como efecto secundario la sedación, esta totalmente en el grupo que se manejó con sevoflurane con un 4.17%. Observamos también la presencia de mareos en igual proporción en ambos grupos, con un 12.5% y un 12.5% para el grupo propofol y sevoflurane respectivamente. Siguiente. A modo de discusión, nosotros podemos observar que los pacientes del grupo propofol remifentanilo tuvieron menor dolor durante los primeros 30 minutos y durante la primera hora del postoperatorio. Luego, observamos que el EVA entre ambos grupos se igualó en las siguientes horas del postoperatorio, y de igual manera el consumo de morfina en el postoperatorio de estas pacientes. Observamos también que el efecto adverso más frecuente fue las náuseas, y fue más frecuente en el grupo sevoflurane. Esto fue estadísticamente no significativo. Siguiente. Como conclusiones, nosotras tenemos que el manejo anestésico con propofol podría tener efectos analgésicos y antihiperalgésicos, pero estos efectos van a disminuir
tan pronto la concentración del fármaco va disminuyendo. Por lo tanto, se observa en nuestro estudio un resultado similar en el dolor postoperatorio y el consumo de analgésicos postoperatorios en el grupo remifentanil propofol y en el grupo sevoflurane remifentanil. Y que el efecto adverso más frecuente fueron las náuseas y vómitos presentándose con mayor frecuencia en el grupo sevoflurane. Siguiente. Nosotros recomendamos las técnicas de anestesia intravenosa en pacientes con historia de náuseas y vómitos postoperatorios. También, así como también esta técnica supone un menor riesgo ambiental y biológico comparado con los gases halogenados. Recomendamos también la técnica de analgesia multimodal para así disminuir la morbimortalidad, disminuir las complicaciones provenientes del dolor agudo, como complicaciones respiratorias, complicaciones tromboembólicas, complicaciones desde el punto de vista monetario y de estadía intrahospitalaria. Siguiente lámina. Muchísimas gracias por asistir, por su tiempo.